Llega el momento de nuestro primer contacto con los bucles, con las estructuras repetitivas, y lo haremos usando el orden mientras. De paso veremos un primer contacto con los contadores, aunque comentaremos que los contadores realmente será más fácil hacerlos con otra estructura que veremos un poco más adelante. La estructura básica de un orden while, de un orden mientras, va a ser muy similar al orden if. La idea está en que yo pondré que mientras que se cumpla una cierta condición, quiero que haga una cierta orden. Es decir, cambio el orden if por la orden while y la palabra then por la palabra do. Y al igual que ocurría con la orden if, si yo quiero repetir varios pasos, igual que en aquel momento si yo quería dar varios pasos, lo que haré es crear una sentencia compuesta. Es decir, prepararé un bloque begin, una serie de órdenes, terminaré ese bloque con end. Para probarlo vamos a partir de un esqueleto prácticamente vacío. Vamos a pedir dos números al usuario y vamos a dividirlos. Y queremos que el programa filtre los posibles errores de que esa división no sea aceptable porque el segundo número sea 0. Pues para eso ya sabes, yo declararía variables. Las puedo llamar n1 y n2 y ambas van a ser números enteros. Y pediría esos datos al usuario. Sabes que ese pedir se convierte en un write que le avise de algo. Algo como dime el primer número, seguido de un readline que lea lo que el usuario teclee y lo guarde en esa primera variable. Y esa misma estructura la repetimos para el segundo. Y si yo diera por sentado que todo va a ir bien, podría hacer cosas como directamente decir que su división es n1 partido por n2. Vamos a probarlo y veremos que en unos casos funcionará bien, en otros casos cuando el divisor sea 0 fallará. Primer número 5, segundo número 4 y su división es 1,25, empezamos bien. Pero si el primer número es 5 y el segundo es 0, aparece un mensaje error diciendo que mi proyecto ha lanzado lo que se llama una excepción, un error grave, que detiene el programa por completo. Y me indica que la excepción ha saltado aquí, en esta línea. Pues mi primera inercia puede ser, voy a poner un if que diga que si n2 es igual a 0, en ese caso me lo vuelva a pedir. Con lo cual, repito esta estructura de aquí, la tabulo un poco más para acá, pero ya sabes, ahora estoy repitiendo dos órdenes en vez de una. Si quiero que dos cosas dependan de ese if, deberán estar entre begin y end. Ya sabes, la forma exacta de tabular depende de cada centro de estudios, cada empresa. Es muy habitual que el begin y el end estén un poco más a la derecha y que el bloque a su vez esté otro poco más a la derecha. Pero presta atención a cómo lo hagan en tu centro de estudios o en tu empresa. Pues este mensaje puede ser un poco más claro. Con esto quizás ya funcionara, pero solo quizás, porque la pega está en que el usuario quizás se equivoque más de una vez. O en general cualquier situación de error quizás ocurra más de una vez. Con lo cual si se equivoca en este caso el usuario o si fallara las circunstancias que fueran una segunda vez, el programa seguiría comportándose mal. Vamos a probarlo. Detengo la ejecución y vuelvo a pulsar F9. Y si yo ahora pongo 5 entre 0, me dirá que no debe ser 0, que diga el segundo número. Si ahora pongo 2, me dice que 2,5. Pero ¿qué ocurre si yo me equivoco una segunda vez? 5 entre 0. ¿Cómo que no? Por supuesto que es 0. Y el error vuelve a saltar. He vuelto a tener la misma excepción que antes, ahora en una línea distinta. En la línea 19, por eso que ahora tenemos más líneas intermedias, pero en la misma orden efectiva. ¿Cuál es la solución? Pues darnos cuenta de que este fallo quizás no se dé solo una vez, quizás se dé varias. Con lo cual esto no debería ser un if, sino un while, es decir, mientras que n2, el segundo número, siga siendo 0, se lo pediré una vez y otra vez y otra vez, tantas veces como haga falta. Y el cambio es tan sencillo como poner while en vez de if y do. Lo probamos y veremos que ahora sí que se comporta bien. Primer número 5, segundo 0, y tantas veces como yo me equivoque y vuelva a teclear 0, el programa va a interceptar ese problema, y cuando yo por fin ponga un dato que sí que tenga más sentido, por ejemplo un 1, me dará la respuesta que yo esperaba. Pero no ha fallado antes porque yo he tenido en cuenta que quizás haya que repetir más de una vez. En este caso concreto, habrá que pedir los datos mientras que ese segundo número que nos introduzcan
sea 0, tanto si ocurre una vez como si ocurre 20. Un segundo detalle relacionado con la orden while, pero un poco más avanzado, es el cómo podemos hacer contadores. Realmente los contadores por lo general los haremos usando la orden for, que veremos dentro de poco. Pero ya con la orden while, que es una estructura repetitiva, yo podría hacer que algo se repita 5 veces, 10 veces o la cantidad concreta que yo quiera de veces. La estructura es la siguiente. En primer lugar, me prepararía una variable que haga de contador. Por convenio es muy habitual que se llame i, como abreviatura de índice, y es muy frecuente que empiece el valor 1. Por ejemplo, yo quiero ir desde el 1 hasta el 10, o desde el 1 hasta el 5, o desde el 1 hasta el 100. Luego empezaría mi orden while. Voy a repetir cosas mientras que ese dato todavía sea menor o igual que 5. Porque empiezo en 1 e iré creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a 5 o al 10 o al número que sea. Repetiré típicamente un bloque de cosas y esas cosas contendrán una o varias órdenes y terminarán con un incremento, que ya hemos visto, de la variable i. De modo que en la primera pasada i empieza variando 1 y al final de esa pasada i incrementa su valor para pasar a ser 2. Al final de la segunda pasada se incrementará para ser 3. Luego se incrementará 4, luego se incrementará 5 y en la siguiente pasada, cuando ya pase de ser 5 a ser 6, la condición del while no se cumplirá, con lo cual dejará de repetir. Vamos a probarlo. Nuevamente parto de un esqueleto casi vacío. Usaré una variable que, insisto, por convenio es muy habitual llamarla i, es decir, pues querré un i que va a ser un número entero, y diré, bueno, pues ese i va a empezar siendo 1. Y voy a repetir mientras que esa i todavía sea menor o igual que, por ejemplo, 5. Y mientras que eso ocurra voy a hacer lo siguiente. Y al igual que antes, empiezo y termino. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues por ejemplo puedo escribir ese valor de i para que me escriba un 1, luego un 2, luego un 3, hasta un 5. Diría, quiero que me escribas, sin avanzar de línea, primero la i y luego, por ejemplo, un espacio en blanco. Y así me aparecerá todo en la misma línea. Y finalmente, incremento ese valor de i. Digo, el nuevo valor de i va a ser el valor que antes tenía i, más 1. Ya sabes que esto también se podía conseguir con la orden incrementame i. Aún así vamos a dejar la sintaxis que es más habitual, la que podrás llevar a cualquier otro lenguaje de programación. Pues si probamos eso, debería escribir el 1, luego el 2, luego el 3, porque empieza siendo 1, escribe ese 1 y pasa a ser 2, en la siguiente pasada escribe ese 2 y pasa a ser 3, como todavía es menor o igual que 5, lo escribe y pasa a ser 4, así hasta que cuando escriba el 5 se convierte en un 6, esta condición ya pasa a ser falsa, con lo cual deja de repetir. Solo se repite hasta que sea 5. Vamos a probarlo. Y verás que aparece 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué haría, por ejemplo, si quisiera avanzar 2 en 2? Pues pondría igual a i más 2. Si quisiera restar, igual a i menos 1. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre si lo que quiero no es escribir el contador sino hacer cualquier otra cosa? Pues simplemente cambiaría esta orden por esa otra cosa. Por ejemplo, yo podría escribir en vez de los números la palabra hola. Quiero escribir 5 veces la palabra hola. Pues escribo hola, seguido por espacio o sin espacio según yo prefiera. Aquí, por ejemplo, voy a hacerlo sin espacio posterior. Mi contador va a ir aumentando desde 1 hasta 5, con lo cual esto va a escribir 5 veces la palabra hola, una a continuación de la otra en la misma línea y sin espacios. Vamos a probarlo. Y ahí están mis 5 palabras hola, seguidas en la misma línea sin espacios intermedios. Aún así, insisto, para estos contadores veremos dentro de poco que la forma más natural será la orden for, pero llegaremos a ella. Y como siempre terminamos con un par de ejercicios propuestos. El primero muy similar al que yo he hecho, pero en vez de con divisiones, con raíces cuadradas. Es decir, le pides al usuario un número y muestra su raíz cuadrada. En este caso lo que vamos a hacer es pedirle un número, luego otro y mostrar las raíces cuadradas de todos ellos. Y como forma de saber que vamos a terminar, usaremos por ejemplo el que el usuario mete un número negativo. Si mete un número negativo que no tiene raíz, realmente su raíz no es un número real, es un número complejo, pues lo que haremos es que si el número que introduce el usuario es negativo, en ese caso dejaremos de repetir.
por supuesto mostrándole primero un mensaje de aviso para que entienda por qué de repente el programa ha terminado. Y como segundo ejercicio propuesto, un contador. En esta ocasión que vaya del 2 al 10, pero solo los números pares. Con lo cual un par de alternativas, o sumas 2 en cada pasada, o vas de 1 al 5, pero escribes ese número multiplicado por 2.